rápido a la próxima charla. Sí, vamos a abordar un tema que estuvimos tratando ya en estos días. Otros 2 militares uruguayos integrantes del contingente apostado en la República Democrática del Congo, en el marco del programa de Cascos Azules de las Naciones Unidas, fueron baleados. Esta situación tuvo lugar en medio del alto al fuego que se había acordado con el M23 y las Fuerzas Armadas del Congo. Son 4 ya los uruguayos heridos, además del soldado Rodolfo Álvarez, que fue asesinado días atrás en la posición que ocupaban para impedir el avance del M23 a la ciudad de Goma, como les estuvimos contando estos días. Bueno, para hablar sobre lo que está pasando allí en el Congo, la situación de los soldados uruguayos, ya recibimos en nuestra mesa una vez más a Ricardo Barbosa. Él es profesor adscripto de Teoría de las Relaciones Internacionales en la Facultad de Derecho y además es capitán de navío retirado. Ricardo, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. La invitación. Buenos días para todos, buenos días para los televidentes. Con experiencia además en misiones de paz, incluido el Congo. Sí, la primera que hizo Naciones Unidas fue en Camboya, cuando estaba el Khmer Rouge y otros grupos. Ahí participé. Después en el Congo, que ahora la prehistoria, porque fue en el 2003, 2004, otra realidad completamente diferente. Y después 2 veces en Haití. Esta situación que se está atravesando ahora, que además involucra lamentablemente a estos militares uruguayos, ¿se veía venir de alguna forma o fue una sorpresa? Se veía venir porque, a ver, por error mío, lamentablemente había unas diapositivas que había preparado, pero que no van a salir, así que voy a tratar de desarrollar la imaginación. A partir del 2009, cuando el M23 se opone a los acuerdos que se habían establecido, que es un proceso estándar de Naciones Unidas, donde las partes llegan a un momento que se matan tanto entre ellas que ninguno avanza. Entonces llama a Naciones Unidas participa y los grupos se ponen de acuerdo en hacer un proceso de paz y un proceso de integración, tanto militar como política. La parte militar es formar un ejército nacional único con todos los integrantes y la parte política a través de los partidos. A lo largo de la historia, ayer estaba viendo un programa de ustedes, de Canal 12, de hace 11 años, que hablaba de los problemas en Goma. Entonces, hubo 4 vicepresidentes, hubo tiroteos, hubo de todo, pero todo esto después se traslada a esta zona que básicamente, como siempre digo, nadie se pelea por nada. Entonces, dentro del Congo, que si bien sus recursos para muchos países puede ser una bendición, para este país ha sido la maldición, el recurso, los liderazgos políticos y los niveles de corrupción. Yo siempre menciono, Einstein antes de la Segunda Guerra le había escrito a Roosevelt diciéndole que había que prestar especial atención en el Congo belga porque era una de las reservas de uranio principales del mundo. Estamos hablando antes del año 40. Ha pasado el tiempo, la modernidad ha hecho que se descubra nuevo tipo de minerales y esos minerales están concentrados en esta zona. Por eso digo que nadie se pelea por nada. Y si vos ves a los parámetros económicos, tanto más que nada de Ruanda, vos lo tenés como exportador de muchos minerales, como cobre, colran, diamantes, uranio, y la mayoría de esos minerales no tienen minas en Ruanda. Estamos hablando de un país de 20.000 kilómetros cuadrados, o sea que entraría en el Uruguay unas 8 veces, al lado de un país de casi 1 millón de kilómetros cuadrados. Y el tamaño casi de Europa Occidental. Para que te puedas imaginar, desde la capital de Kinshasa, que queda contra el Atlántico, ir a Goma te lleva 3 horas de avión, 2.500 kilómetros. Uruguay entra ahí 11 veces. Y hoy el gobierno de Kinshasa, ¿cuánto controla del Congo? Porque esta parte no la controla, claramente. Vos tenés el modelo de Congo es una república con primer ministro, pero a su vez es federal. Entonces cada provincia tiene su gobernador. Cuanto más te alejas de la ciudad, menos control tenés. Porque aparte, la ciudad vive con determinados grupos étnicos y determinadas relaciones, y en esa zona el vínculo más fuerte es con los países que tenés al lado, en fronteras que son artificiales. Porque cuando nosotros estábamos allá en el Congo, hablábamos con la población local y todos te referían que iban a distintos países y obviamente ninguno pasaba por ningún control fronterizo, porque vos vas navegando... como me pasaba en el río Mekong, ibas navegando y de repente terminabas en Laos y en Vietnam. Y esa es la realidad del lugar. Entonces, tenés un lugar de mucha riqueza. Esto no es nuevo, hace años los grupos rebeldes usaban, por ejemplo, celulares satelitales alemanes. Y eso no los compras en el Congo. Por todo el tema de los recursos que hay
Y ayer estaba revisando un poco las noticias. El ejemplo de eso es que los mercenarios rumanos que estaban instalados en Goma, ¿Ruandeses? no, rumanos, ¿Rumanos? ¿Y a quién sirven? ¿Al M23? no, al gobierno local. Porque en junio del año pasado el presidente del Congo estuvo en Moscú con Vladimir Putin. Antes de eso se había contratado en Rumania grupos de mercenarios tipo Wagner para proteger las minas. Hasta ayer estaban en las minas y ayer de noche armaron convoy para meterse en las bases de Naciones Unidas para evitar enfrentamientos. Grupos que protegen las minas y a su vez estaban entrenando al ejército congolés y se dice de que el vínculo es con Wagner o con lo que es ahora el Africa Corps. O sea, en ese caso los mercenarios y Naciones Unidas estarían como del mismo lado. Cuando vos tenés problemas, los que tienen los mismos problemas que vos son tus amigos. ¿Y cuál es la situación, ya que entraste en el detalle de lo que están pasando en estas horas de Uruguay? O del contingente uruguayo. El problema del contingente uruguayo, lamentablemente tuvo un muerto, por lo que leí, tuvieron suerte porque la munición atravesó el blindado, explotó en el piso, no explotó adentro del blindado, que ahí hubiera habido muchos más muertos. La situación cuando vos sos casco azul, vos tenés el problema de que tenés como una diana en el pecho, porque vos vas en vehículos blancos y con un casco azul, te ven de todos lados. Porque tu misión no es combatir, tu misión es mantener los acuerdos que se establecieron y paralelamente la protección a la población, porque la población reconoce que bajo la bandera de Naciones Unidas tiene la posibilidad de sobrevivir o de evitar de que le pase algo o de comer. Entonces, hoy Uruguay, que depende del cuartel general que está en Goma, del comandante de la zona, porque hay 9 países más en la zona, está Marruecos, Sudáfrica, Mali, Bangladesh, hay un montón, pero están desplegados alrededor de otra zona. El problema es que Uruguay, como reserva y dependiendo del general del lugar, estaba en la ciudad. Al estar en la ciudad, hoy tiene que hacer lo que hizo, replegarse y mantenerse dentro de su cuartel para proteger su propia vida y las instalaciones de Naciones Unidas. ¿Y hay posibilidades de ataque? Siempre hay. Vos cuando vas ahí, si bien vas con el cartel de Naciones Unidas, pero cualquier comandante, yo fui comandante en el Congo, vos te preparás para lo peor que es combatir. Y en el combate lo que te preparás normalmente es para poder replegarte e irte. El problema que tienen ahora en Goma, en especial, que siempre me ha llamado la atención algunas decisiones de Naciones Unidas, el batallón no controlaba el aeropuerto. Entonces vos tenés en un lugar que está a 3.000 kilómetros de la costa, la única vía para poder abastecer el lugar es a través de la vía aérea. Y hoy la vía aérea está controlada por el M24, o sea, vas a tener que negociar con ellos a ver en qué condiciones dejan llegar los aviones, porque supongo que deben tener 30 días de raciones de combate para el batallón, más algunas raciones de combate para los observadores que están, y tenés el problema que tenés casi 800 o 1.000 soldados del ejército local que están ahí, que los tenés que tener ahí, y les tenés que dar de comer. Pero ¿cuál es ¿por qué se está atacando al contingente uruguayo? ¿Cuál es el motivo principal? No es que porque el contingente uruguayo cumplió la orden que le dio Naciones Unidas, como vos bien lo dijiste y lo dijo el comandante del batallón, de establecer una posición de bloqueo. ¿Qué quiere decir? Entre el punto que está el M24 y su objetivo se establecieron en el medio. M23. Perdón, M23. M24 de la radio. Es La la radio. radio. Perdón, siempre. ¿Cómo se puede esperar que en definitiva termine Bueno, tienen evolucionando todo el conflicto? ¿Cómo se puede esperar? No hay duda que es la diplomacia y la política la que tiene que interceder. Lo que está sucediendo es lo de siempre, los discursos, declaraciones en los medios de prensa y discursos a nivel internacionales y ninguna acción. El otro día, por ejemplo, en las Naciones Unidas, decís que no ha tenido ningún efecto lo que pasó en esa reunión que pidió Uruguay, de hecho. ¿Tuvo algún efecto? No, bueno, parece que no. ¿Sos desconfiado de Naciones Unidas? ¿No? Escéptico, más que Escéptico. desconfiado. Soy escéptico ¿Te parece que no ha tenido efecto ninguna de las políticas que ha desarrollado anteriormente? y fíjate que en el 2004 el batallón Uruguay recuperó Goma de grupos incipientes del M23. En el 2008 volvió a ocuparlo y este problema lo tenés y todavía
el problema que vos tenías es que la idea del fin de misión era el año pasado. Porque cuando Naciones Unidas está mucho tiempo, pasa a ser el tercero en discordia, Claro. porque se restablecen los sistemas políticos, los sistemas de líderes y la economía, y los niveles de corrupción empiezan a abundar, y vos sos el tercero en discordia que ve esas cosas como funcionan. Ahora, capaz que no entendí del todo bien. O sea, la situación entonces del contingente uruguayo es que está cautivo del M23, porque está en un territorio controlado por el M23, aislado por las vías de comunicación y peor armado. Sí. Quedaste en el medio. ¿Y La qué? ola te pasó por arriba, Dependés de que el M23 no quiera entrar en Exacto. conflicto directo contigo. que ya dijo que no quiere entrar en conflicto directo. Pero si vos te le opones, te va a responder, y lo que pasó con el blindado ya se sabía de hace tiempo. Hay unos documentales de la televisión francesa de hace más de un año que muestran al M23, entrevistan a los líderes y muestran el equipamiento militar que tienen. ¿Qué busca el M23? ¿Es una guerrilla satélite del ejército de Ruanda? ¿Qué es lo que busca? En un principio buscaba la venganza de los Tutsis sobre los Hutus que habían huido para Congo, después de la masacre del 93, y si lo querés llevar a nivel geopolítico o internacional, es lo mismo que pasó con Azerbaiyán y Armenia, o es lo mismo que pasó con Rusia y Ucrania cuando la ocupación de Crimea. Si ahora ocupan todo este territorio, Buscan llevarlo a Ruanda, digamos. primero dominarlo. Ahora hay un alto porque necesitan hacer el alto para replegarse y concentrarse a la espera del contraataque del ejército local, que no creo que va a ser muy fuerte porque siempre, cuando estábamos en el Congo nos dábamos cuenta lo que eran los ruandeses y lo que eran los congoleses. Por la cantidad de armamento, las diferencias. La mente y la capacidad y el entrenamiento. No te olvides que Ruanda fue colonia alemana, después británica, y estuvieron los franceses. Sí, pero es un país muy chiquito. Pero vos, aunque sea muy chiquito, vos tenés en Ruanda 40 millones de personas. Si vos tenés capacidad de movilizar, como tienen capacidad de movilizar en su ejército local 40.000, 50.000 y mandar 4.000 o 5.000 bien entrenados, con dinero, con toda tecnología de última generación, drones, interferencias satelitales, munición guiada por GPS, cascos, uniformes. O sea, la potencia es Ruanda, contra lo que parece. Claro, lo que ahora, el ejemplo de Rusia con Crimea, lo podés replicar acá. Si el M23 mantiene el control de este territorio por un tiempo, hay dos chances: o que se declare independiente o que se una a Ruanda. El problema que es el ejemplo para los restos de los países africanos, que a través de la fuerza vos podés conseguir el territorio que quieras. ¿Y Uruguay qué tiene que, o sea, se tiene que quedar ahí esperando que pase lo que... Uruguay está dependiendo de Naciones Unidas, y Naciones Unidas, el DPKO, que es el Departamento de Misiones de Paz, es el que decide qué se va a hacer. Es responsabilidad de Naciones Unidas. El problema que vos tenés es como si vos contratás algo y cuando lo querés exigir te das cuenta de si sirve o no. Entonces vos acá mandaste tropas con determinada misión y con determinado armamento, que el armamento que se lleva es el orgánico de las unidades que requiere Naciones Unidas. Porque vos cuando vas a Naciones Unidas tenés un contrato, un memorando de entendimiento, y según la unidad militar que despliegues es el armamento que vos tenés que desplegar. Ese es el control que hace Naciones Unidas. Estos son batallones de infantería mecanizados. Capacidad de transporte blindado y de armamento menor, de autodefensa, vamos a decir así. No es la idea el ataque. Entonces, Naciones Unidas, el problema que tiene ahora, si se retira, va a sumar una perla más a lo que pasó en Ruanda, que vio la masacre pasar, lo que pasó en Bosnia, que vio pasar. Cuando estábamos allá en el 2003, fueron las masacres en Bunia, que tuvo que venir el ejército europeo a solucionar el problema, porque nosotros estábamos en esa época, capítulo 6, no podíamos participar, y después el ejército uruguayo participó por orden del presidente Valle, que la situación era igual que esta o peor. De los Hércules, pasaba el Hércules andando y de ahí largaban el blindado. O pasaba el Hércules andando y bajaba la gente y se iba a la trinchera. Ahí se recuperó la zona en Buña y se evitó la masacre. Pero primero intervino el ejército europeo y no el de Naciones Unidas, porque tiene una larga tradición de discutir mucho antes de hacer algo. Bien, Ricardo Barbosa, seguiremos hablando sobre este Muchas tema gracias por la seguramente. invitación. Muchas gracias por Muy venir amable, una vez más. Gracias. Muy amable. Muy bien, nos tenemos que...